Hoy para el sermón me gustaría hablar con ustedes sobre el tema de ser un siervo fiel. Me gustaría comenzar o abrir con un pasaje de las Escrituras en Lucas 22:27. En Lucas 22, Jesucristo aborda ese tema, y voy a leer principalmente de la Nueva Traducción en inglés hoy, aunque si lo recuerdo les indicaré cuándo me aparte de ella. Versículo 27 de Lucas 22, Jesús está hablando aquí y está hablando a sus discípulos y les dice, ¿quién es mayor? Él plantea esta pregunta para que ellos reflexionen. ¿Quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? Parece una respuesta bastante sencilla, y él mismo da la respuesta a esa pregunta hipotética. ¿No es el que está sentado a la mesa? Esa es la respuesta, por supuesto. Es el que está sentado, no el que sirve. Sin embargo, los lleva a pensar en qué posición estaba tomando él mismo, en lo que estaba haciendo por ellos. Obviamente, siendo él el mayor, y ellos entendían eso. Pero entonces dice esto, al final del versículo dice, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Eso los habría hecho pensar. Y fue en respuesta a cierta postura que ellos estaban adoptando. Ya llegaremos a eso un poco más adelante. Pero asumir la actitud y el enfoque de un siervo es un concepto importante para todos nosotros que estamos en la iglesia, que deseamos vivir conforme al estilo de la vida al que Dios nos ha llamado. Jesús nos dio este ejemplo. Acabamos de verlo en la manera en que describió su propio papel, su propia posición. Hoy me gustaría examinar más de cerca la idea de un siervo fiel y en particular analizar un ejemplo de un siervo fiel tal como se presenta en la Biblia. Es decir, una historia a la que llegaremos un poco más adelante y la observaremos en mayor detalle. El término siervo también se aplica a varios personajes bíblicos que siguieron fielmente a Dios. Un par de ejemplos, a modo de ilustración, volveremos a Lucas 22 en un momento. Génesis 26:24 dice, el Señor se le apareció aquella noche. Esto se refiere a Isaac. Estamos en Génesis 26:24. El Señor se le apareció a Isaac aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por causa de mi siervo Abraham. Aquí Dios llama a Abraham su siervo, y me gustaría apartarme un poco de mis notas por un momento porque estaba pensando en esto en relación con el sermoncillo y el hecho de que Dios llamó a Abraham su amigo. Y al reflexionar sobre eso, parece que aquellos que han adoptado voluntariamente la posición de ser siervos de Dios o siervos de Jesucristo, con el tiempo, Dios elige llamarlos amigos cuando son fieles en ese papel. Esas dos cosas se conectan en ese sentido. No creo que estas personas, al ser llamadas amigas de Dios, dejaran de ser sus siervos. Pero en cierto punto, Dios elige verlos o identificarlos como amigos. Me pareció una conexión muy interesante con el mensaje del sermoncillo del señor Larkin. Me gustó mucho. Lucas 1, 37-38 es otro ejemplo de un siervo de Dios. En este caso se trata de una autoidentificación. La persona se describe a sí misma como sierva. Es decir, me identifico como siervo y por lo tanto estoy dispuesto a hacer las cosas que eso implica al verme de esa manera. Este pasaje habla de cuando un ser angelical vino y entregó un mensaje a María, diciéndole que ella iba a quedar encinta de Jesucristo por medio del Espíritu de Dios. Dice así en el versículo 37 de Lucas 1, porque nada será imposible para Dios. Ese es, en cierto modo, el cierre de la declaración del ángel, al responder algunas preguntas muy apropiadas por parte de María.
Versículo 38. Entonces María dijo, aquí está la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se apartó de ella. Ella dijo básicamente, está bien, soy sierva de Dios, y estuvo dispuesta a proceder en consecuencia. Creo que estos son un par de buenos ejemplos. Hay muchos más, pero el enfoque de un siervo hacia Dios y el enfoque de un siervo hacia los demás, como resultado de ello, es lo que Jesucristo enseñó a sus seguidores. Volvamos a Lucas. Mencioné Lucas 22. Regresaremos allí y retrocederemos un poco más de donde leímos inicialmente. Comencemos en el versículo 24. Esto ocurrió durante la última Pascua con los discípulos antes de la crucifixión de Jesús. El versículo 24 proporciona algo de contexto. Dice que surgió una discusión entre ellos, es decir, entre los discípulos, entre los 12, acerca de cuál de ellos debía ser considerado el mayor. Bien, ellos estaban en cierto modo razonando entre sí. Jesús ya había indicado que no estaría con ellos para siempre y estaban hablando de quién de ellos tomaría las decisiones, quién sería considerado el más importante. Jesús les hace algunos comentarios muy importantes en respuesta a esa discusión. Versículo 25, Jesús les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que ejercen autoridad sobre ellas son llamados benefactores. Este es un concepto de gobierno realmente interesante en el mundo antiguo. Existe incluso un término técnico para ello relacionado con el ser benefactor, es decir, la idea de que quienes ocupaban posiciones de autoridad eran llamados benefactores o dadores de cosas buenas al pueblo, cuando en realidad lo que deseaban era ser servidos. Y eso establece un contraste importante entre esa idea y la manera en que Jesús llamó a vivir a sus seguidores. Esos gobernantes del mundo grecorromano básicamente exigían ser servidos por el pueblo. Eso era lo que consideraban apropiado. Pero al mismo tiempo se veían a sí mismos como los que otorgaban beneficios al pueblo. De hecho, hubo reyes que se dieron a sí mismos el título de benefactor. Hubo un par de gobernantes ptolemaicos del Egipto helenístico que adoptaron ese título. Ptolomeo el III y Ptolomeo el VIII. Se llamaban a sí mismos Euergetes, que en griego significa precisamente benefactor, o se autoproclamaron grandes benefactores. Esto ocurrió en los siglos III y II antes de Cristo. Esa también era en gran medida la forma en que se concebía la manera de actuar de los dioses griegos y romanos. Existía esa exigencia de que las personas mostraran servicio y devoción al Dios, y quizá a cambio recibirían un favor o un don. Había una jerarquía muy marcada en ese sistema. ¿Qué dice Jesús en respuesta, sabiendo que ellos estaban muy familiarizados con ese modelo? En el versículo 26, Jesús dice, no será así entre ustedes. Al contrario, el mayor entre ustedes debe hacerse como el más pequeño, y el que dirige como el que sirve. Luego añade lo que leímos al comienzo, en el versículo 27, cuando dice, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Después, el versículo 28 dice, ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Por eso yo les confiero un reino, así como mi Padre me lo confirió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahora bien, en una primera lectura, en la superficie, podríamos pensar que esto suena a un papel de autoridad, pero en realidad, si se considera lo que hacían los jueces de Israel, se entiende mejor. Ellos eran salvadores y siervos del pueblo, y los jueces justos no deseaban asumir un reinado. Tal vez recuerdan algunos casos, como el de Gedeón, quien dijo claramente, no quiero ser su rey. Eso resulta interesante. En otras palabras, incluso la herencia en el reino implica un papel de servicio.
Vamos ahora a un ejemplo práctico del ministerio de Jesucristo. Lo encontramos en Mateo 12 y leeremos los versículos 10 al 21. Aquí se establece una conexión con una profecía sobre el Mesías en Isaías, que se cita más adelante. Creo que es en ese punto donde la idea de siervo se manifiesta con mayor claridad, cuando se hace esa conexión con el Antiguo Testamento. Mateo 12, versículo 10 dice: había allí un hombre que tenía la mano paralizada, y le preguntaron a Jesús: ¿es lícito sanar en el Sabbat? Parece que en cierto modo lo estaban provocando para ver si continuaría haciendo esto y así poder sorprenderlo en esa acción. El texto dice claramente que lo hicieron para poder acusarlo. En el versículo 11, Él les dijo: ¿quién de ustedes que tenga una oveja y esta caiga en un hoyo en el Sabbat no la agarrará y la sacará? Y luego añade: ¿cuánto más vale una persona que una oveja? Así que es lícito hacer bien en el Sabbat. Entonces dijo el hombre: extiende tu mano. Él extendió y fue restaurada, sana como la otra. Jesucristo estaba señalando que el buen servicio a las personas necesitadas es precisamente de lo que se trata el camino de Dios. Y exactamente de lo que se trata el Sabbat. Lo ilustró diciendo, en esencia, ustedes sacarían a su oveja del hoyo, pero no quieren hacerlo por una persona. Y por supuesto eso no les agradó. De hecho, el relato dice que pero los fariseos salieron y conspiraron contra él para ver cómo destruirlo. Y cuando Jesús se enteró de esto, se fue de allí y grandes multitudes lo siguieron y él los sanó a todos. Él continuó demostrando ese concepto de lo que significaba servir, de lo que significa ayudar a las personas. El versículo 16 dice que les ordenó severamente que no lo hicieran público. Luego el versículo 17 señala para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Esto proviene de Isaías 42, por si les resulta de interés. El versículo 18, citando a Isaías, dice: aquí está mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien mi alma se complace. Esto describe lo que Jesús estaba haciendo. Y ya en esta profecía se le presenta como un siervo que estaría allí para ayudar al pueblo, para sanar y cuidar de ellos. Continúa diciendo: pondré mi espíritu sobre él y anunciará justicia a las naciones. No contenderá ni gritará, ni nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, hasta que haga triunfar la justicia. Habría un periodo en el que llevaría a cabo un ministerio más personal y discreto, hasta el tiempo de su segunda venida, cuando traerá la instauración del reino y el gobierno de Dios sobre toda la tierra. El versículo 21 concluye: y en su nombre esperarán las naciones. Me pareció interesante que el Evangelio de Mateo haga esta conexión entre el concepto de Jesucristo sirviendo como siervo del pueblo y lo que hizo aquí por este hombre en el Sabbat. Esta era una característica importante que el Mesías debía manifestar, y Jesús la demostró mientras estuvo en la tierra: ser un siervo del pueblo. También es lo que enseñó a sus discípulos, tanto con sus palabras como con su ejemplo. Como miembros de la iglesia servimos a Jesucristo. Creo que ustedes y yo estamos de acuerdo en eso. Así es como nos vemos a nosotros mismos como sus seguidores. El ejemplo y la instrucción de Cristo muestran que para servirle a Él, la idea es servir a los demás. Filipenses 2, comenzando en el versículo 5 y hasta el versículo 11. Filipenses 2:5 dice: hay en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Luego explica: aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Otras traducciones expresan la idea como algo que no debía ser retenido o asido. El versículo 7 dice que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres y participando de la naturaleza humana. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como resultado de eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer. Y al comienzo de este pasaje se nos dice que esta es una actitud apropiada que debemos tener hacia los demás. Es esa misma disposición que Jesucristo demostró. Por supuesto, Jesús hizo muchísimo. Y a veces es difícil imaginar que podamos cumplir de manera efectiva algo similar a lo que Él hizo por nosotros. Pero en última instancia, Dios nos da su Espíritu precisamente para ese propósito, para que podamos tener éxito en ello. Jesús sirvió al Padre. Y creo que en ese sentido podemos aplicar correctamente el concepto de ser siervos de Dios de esa misma manera. Él sirvió al Padre sirviendo a los seres humanos. Los apóstoles, los escritores de las epístolas del Nuevo Testamento, todos se identificaron a sí mismos como siervos de Cristo. Esto aparece muchas veces al inicio o al final de las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Judas, todos utilizaron ese lenguaje. Y como tales sirvieron a la iglesia, es decir, a las personas que conforman la iglesia. Si deseamos servir a Jesucristo, eso se traduce en un enfoque similar entre nosotros y hacia las personas en general. Por lo tanto, creo que podemos aplicar esto a nuestra actitud hacia otros seres humanos en un sentido amplio. Estar dispuestos a servir, estar dispuestos a ayudar. Eso en sí mismo es una manera de servir a Jesucristo. Como mencioné antes, me gustaría analizar el ejemplo de un siervo fiel que se registra en la narrativa bíblica y, a medida que avancemos en el relato, considerar algunos puntos sobre por qué su ejemplo pudo haber sido seleccionado. De entre todas las posibles opciones, y estamos hablando de miles de años de historia, había muchísimo material potencial que podría haber formado parte de la Biblia como obra inspiradora para todas las generaciones. Sin embargo, este relato en particular fue incluido. Creo que es útil preguntarnos cómo obtuvo el visto bueno, por así decirlo. Es un relato interesante, probablemente no tan conocido, y lo encontramos en Génesis 24. Comencemos en Génesis 24, versículo 1, dice: Abraham era ya viejo, de edad muy avanzada, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo a su siervo, el más anciano de su casa, el que estaba al frente de todo lo que tenía. La versión Reina Valera dice que gobernaba sobre todo lo que poseía. Y Abraham dice, pon tu mano debajo de mi muslo para que yo te haga jurar por el Señor Dios del cielo. Esto era un gesto simbólico, una forma de confirmar un juramento en la antigüedad. Continúa diciendo que no debía tomar esposa para su hijo de entre las hijas de los cananeos, entre los cuales Abraham habitaba, sino que debía ir a su tierra y a su parentela para buscar esposa para su hijo. Recordemos que este siervo había sido puesto a cargo de todo lo que Abraham tenía. Era una posición de gran responsabilidad y también de gran autoridad.
Sin embargo, a medida que avanzamos en el relato, veremos que este individuo demuestra una profunda humildad. Ese es el primer punto que me gustaría destacar de la historia de este siervo fiel. Un siervo fiel presta un servicio genuino y humilde. Servicio genuino y humilde. Existe un tipo de servicio que aparenta humildad, pero en realidad es falso. A veces puede parecer lo mismo externamente, pero está acompañado de motivos ocultos, de un deseo de obtener algún beneficio. Cuando hay motivaciones de ganancia personal, ya no se trata de un servicio genuino y humilde. Me gustaría señalar un ejemplo de esto. Es un ejemplo interesante y, en cierto sentido, triste, pero ayuda a ilustrar este tipo de servicio que aparenta humildad, aunque en realidad se hace esperando ganar algo. Lo encontraremos en 2 de Reyes 8. Si desean, pueden dejar un marcador en Génesis 24, porque volveremos allí. Leamos 2 de Reyes 8, comenzando en el versículo 7, y avanzaremos hasta el versículo 15, aunque no leeremos todo el pasaje en detalle. Dice que Eliseo, el profeta, fue a Damasco, al norte de Israel. En ese tiempo era Aram, la tierra de los arameos, lo que hoy llamaríamos Siria. Eliseo fue allí, a la capital de Aram, donde el rey Ben-Hadad estaba enfermo. Cuando informaron al rey que el hombre de Dios había llegado, el rey dijo a Hazael: toma un regalo y ve al encuentro del hombre de Dios. Evidentemente, Hazael era un asistente de confianza del rey, su representante, alguien que actuaba en su nombre. De manera similar al siervo de Abraham, estaba en una posición de responsabilidad y de confianza para encargarse de los asuntos del rey. Entonces dice el texto, luego dile que consulte al Señor, ¿me recuperaré de esta enfermedad? Hazael cargó 40 camellos con los mejores productos de Damasco como regalo para Eliseo. Y si lo recordamos por otros relatos, sabemos que Eliseo no era alguien que aceptara regalos con facilidad. En cualquier caso, fue a verlo y dijo: tu siervo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado para preguntar, ¿me recuperaré de esta enfermedad? Eliseo respondió, y lo que dice aquí es bastante interesante. Ve y dile, ciertamente te recuperarás. Pero añadió, el Señor me ha mostrado que en realidad ciertamente morirá. Luego Eliseo le describe a Hazael algunas cosas terribles que él haría a las ciudades y al pueblo de Israel en la guerra que posteriormente tendría lugar entre Israel y Aram. Avancemos hasta el versículo 13. Dice, y aquí estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, que Hazael respondió: ¿cómo podría un don nadie como yo lograr cosas tan grandes? Y si uno lee las cosas que se describen, no son grandes en el sentido positivo, son terribles, violentas. Sin embargo, él las llama grandes cosas. Y se presenta a sí mismo como un don nadie. Parece haber, al menos en apariencia, una actitud de humildad. Pero veamos cuál era su verdadera motivación. Eliseo respondió: el Señor me ha mostrado que tú vas a ser rey de Aram. Cuando Hazael dejó a Eliseo y regresó, el rey le preguntó: ¿qué te dijo Eliseo? Hazael respondió: me dijo que ciertamente te recuperarías. Pero al día siguiente Hazael tomó una manta, la empapó en agua y la colocó sobre el rostro del rey hasta que murió. Entonces Hazael se convirtió en el nuevo rey de Aram. Lo que estaba ocurriendo en el trasfondo no era el comportamiento de un siervo humilde. Aunque en la superficie pudiera sonar humilde, dice: ¿quién soy yo? Pero en realidad lo que había en su corazón era el deseo de tomar la autoridad para sí mismo, de convertirse en rey.
A diferencia de este ejemplo, no tenemos ninguna indicación de lo que el siervo de Abraham, de que el siervo de Abraham estuviera esperando su momento para hacer una toma hostil del poder. Todo lo contrario, su humildad y servicio eran genuinos, por todo lo que podemos ver. Su actitud era auténtica. Volvamos a Génesis 24, estamos ahora en el versículo 5. Dice que el siervo le preguntó a Abraham, en respuesta a lo que Abraham le había pedido, él quiere aclarar algunos detalles. Todavía no se ha comprometido formalmente, aún no ha puesto su mano para hacer el juramento que Abraham le solicita, pero plantea una pregunta. Pregunta, ¿qué pasa si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Debo entonces llevar a tu hijo de regreso a la tierra donde tú saliste? Esto nos lleva al segundo punto. Un siervo fiel trabaja para cumplir las intenciones de aquel a quien sirve. Se puede usar la palabra intenciones o también voluntad. Intenciones o voluntad. El deseo es cumplir la voluntad de la persona a la que se sirve. Sabemos que este es un rasgo propio de Jesucristo. Él mismo lo expresó claramente y lo veremos en un momento. Desde la perspectiva del siervo de Abraham, él estaba tratando de entender cómo quería Abraham que se cumpliera la tarea. Incluso plantea escenarios hipotéticos. ¿Qué pasa si surgen dificultades en esta misión? ¿Cómo debo proceder? Es interesante notar que, evidentemente, este siervo podía actuar de manera independiente. Estaba a punto de emprender un viaje muy largo y no existía ninguna forma de llamar a Abraham por teléfono o a casa o al celular durante el trayecto. Tendría que funcionar de manera autónoma y tomar decisiones por su cuenta, y Abraham lo sabía. Sin embargo, se percibe claramente que él estaba intentando comprender las expectativas de Abraham, por si surgían complicaciones. No se trataba de actuar por interés propio ni de decir yo creo que esto es lo mejor. Más bien, el siervo de Abraham buscaba cumplir la tarea de la manera en que Abraham la había planificado. Como nota adicional, creo que es interesante observar que el siervo de Abraham tenía suficientes razones humanas para pensar en su propio beneficio. ¿A qué me refiero con esto? Volvamos brevemente a Génesis 15 para establecer una conexión. No creo que la Biblia lo diga de forma totalmente explícita, pero hay suficientes indicios como para considerar que existe una relación. Leamos Génesis 15, versículos 2 al 5. Esto sucedió antes de este relato, y Abraham dijo, «Oh Señor soberano, ¿qué me darás ya que continúo sin hijos?» Bien, esto es antes de tener que tomar cualquiera de estas decisiones respecto a una esposa para Isaac, porque él aún no estaba allí, y de hecho esto pasó cuando no había tenido descendencia alguna. Aún no tenía hijos, y dice, «Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco». Abraham añadió, «Puesto que no me has dado descendencia, entonces mira, uno nacido en mi casa será mi heredero». Ahora ese término uno nacido en mi casa, muy probablemente, desde la perspectiva de la erudición bíblica, está indicando a un siervo, al siervo principal de su casa. Y de hecho, si se tiene la traducción NBI, inserta siervo basándose en esa comprensión implícita, pero no está literalmente en el texto. Me gustaría leer algo del comentario bíblico del trasfondo del Antiguo Testamento de InterVarsity Press. Este fue publicado en el año 2000, es algo reciente, más o menos. Algo reciente dependiendo de la perspectiva. Trata sobre esta sección particular de la Escritura y tiene un encabezado. Cuando un siervo hereda, dice, en aquellas instancias en que el jefe de una casa no tenía heredero varón, era posible que un siervo fuera adoptado legalmente como heredero.
Como se demuestra particularmente en textos del antiguo reino babilónico de Larsa, esto muy probablemente sería el último recurso. Sin embargo, dado que significaría la transferencia de la propiedad a una persona y a su línea, que era originalmente un siervo o un esclavo y no un pariente consanguíneo, existía un precedente para que este fuera el caso. Y por supuesto Dios le dijo, leo el versículo 4, pero la palabra del Señor vino a él. Este no será tu heredero, sino que un hijo que salga de tu propio cuerpo será tu heredero. Y el Señor lo llevó fuera y dijo, mira ahora al cielo y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas, así será tu descendencia. La Biblia no especifica si el siervo del capítulo 24 es el mismo Eliezer de Damasco, pero creo que hay una conexión implícita. Y en cierto sentido, cuando Isaac entró en escena, el siervo principal básicamente perdió la oportunidad de heredar esta enorme fortuna de Abraham, quien era un individuo extremadamente rico y con vastas propiedades. Pienso que si hubo una oportunidad para satisfacer el interés propio, creo que esta ciertamente era una posibilidad para alguien que había sido puesto en ese cargo y perdió su oportunidad de hacerse con esta enorme fortuna. En cambio, él le pregunta a Abraham, ¿cómo quieres que se lleve a cabo? Y luego siguió esos lineamientos sobre cómo proceder. Jesucristo dijo algo similar en relación con lo que él estaba haciendo en la tierra. Veamos esto y solo leer este versículo en Juan 6:38. Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por supuesto, hablando del Padre. Me gustaría leer una sección de la Escritura de lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Esto es 1 Corintios 9, y leeremos los versículos 17 al 19. Lo leeré de la Nueva Traducción Viviente. El apóstol Pablo aquí está hablando de su llamamiento para predicar el Evangelio. Él dice, si yo estuviera haciendo esto por mi propia iniciativa, entonces merecería pago. Pero no tengo opción porque Dios me ha dado esta responsabilidad sagrada. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por eso nunca exijo mis derechos cuando predico la buena noticia. Aunque soy un hombre libre de sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Creo que es una ilustración interesante de este concepto en la manera en que el apóstol Pablo estaba llevando a cabo sus deberes. Él dice que no es por su propia iniciativa, sino por la voluntad y el deseo de Dios. Y creo que para nosotros, llevar a cabo la voluntad del que nos dio la tarea se aplica principalmente al servicio a Dios y a Jesucristo. Si vamos a aplicar este principio literalmente, creo que estamos hablando de nuestro servicio a Dios el Padre y a Jesucristo. Sin embargo, sí creo que también puede aplicarse a nuestro servicio de ayuda a otros. ¿Y qué quiero decir con eso? Creo que si al ayudar a alguien más consideramos cómo hacerlo bien, cómo proveer el máximo beneficio, esa es una manera de aplicar esto. ¿Cómo apreciarían que algo fuera hecho? A veces podemos llevar a cabo una tarea y pensamos que sabemos cómo hacerla. Y luego, cuando terminamos, decimos, bien, ya está. Y en lugar de una gran sonrisa en el rostro de la otra persona, hay un ceño fruncido. Es como, oh, ¿pero qué pasó? Porque no se hizo de la manera en que ellos esperaban. Pienso que en este caso,
Ese mismo principio puede aplicarse de manera similar en cómo servimos a otros, cómo ayudamos a otros, e intentar hacerlo de la manera en que ellos lo esperaban o lo apreciarían. Génesis 24, versículos 6 al 8, volvemos a nuestra historia. Génesis 24, versículo 6. Abraham aquí responde la pregunta: ¿debería yo, si no puedo traer a la joven aquí y llevar a tu hijo allá? En el versículo 6, él exclama: ten cuidado de no llevar jamás a mi hijo de regreso allá. Le dijo a Abraham, versículo 7, el Señor, el Dios del cielo, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y que me prometió con juramento solemne: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti para que encuentres allí esposa para mi hijo. Pero si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento mío. Pero no lleves a mi hijo allá. Fue muy bueno que esto quedara muy claro, porque Abraham sentía esto con bastante firmeza. Así que fue una aclaración razonable. Versículo 9. Entonces el siervo puso su mano debajo del muslo del señor Abraham y dio su promesa solemne de que cumpliría sus deseos. Y así el tercer concepto que surge de esta historia es que un siervo fiel está dispuesto a asumir un compromiso. Un siervo fiel está dispuesto a asumir un compromiso, y el compromiso es importante. Es muy fácil decidir apartarse de un camino sin tener ningún compromiso. Algunos caminos son difíciles. Tenemos ejemplos de compromisos importantes que podríamos considerar o en los que nos hemos involucrado, por ejemplo, el matrimonio o el bautismo. Y es muy fácil apartarse de ese camino sin un compromiso. El compromiso ayuda la fidelidad en ese sentido. Romanos 6. Leamos Romanos 6, versículos 15 al 17. Y de hecho leeremos un poco más que eso. Veamos, leeremos hasta el versículo 18. Romanos 6. Es Romanos 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que si se presentan como esclavos obedientes, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Él está señalando aquí un contraste entre el camino de ser siervo de los propios deseos o del pecado y el camino de ser siervo de la justicia o de las cosas que Dios ha establecido para nosotros. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, obedecieron de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fueron entregados. O si se tiene la versión Reina Valera, dice entregados, pero el léxico griego-inglés de Bauer et al. Dice de esta palabra, la que estamos leyendo aquí, entregados a, que en el griego original contiene la idea de entregar algo en lo que se tiene un fuerte interés personal o participación, en el sentido de que se le ha confiado algo de vital importancia. Y eso es lo que se está demostrando aquí. Las cosas que aprendemos en la iglesia. Nuestro proceso de aprender, entender y crecer es como que nos entreguen algo de gran trascendencia y nos confíen esa responsabilidad. Se puede ver por qué el compromiso es importante. Uno entrega algo importante a alguien a quien confía y no necesariamente se confía algo importante a alguien a menos que haya alguna indicación de que está comprometido con la tarea que tiene entre manos. Permítanme ilustrarlo.
El cuidado de niños es un buen ejemplo. Uno está entregando algo que es muy precioso y confía en que esa persona cuidará de ese niño. Pero por supuesto, si quisiera tener alguna indicación de que está comprometida a cuidar bien de ese niño. De lo contrario, se dudaría en entregar algo tan precioso, importante o crítico. Sin compromiso es demasiado fácil encontrar una vía alternativa cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se complican y puede haber esa oportunidad de interés propio. Versículo 18. Y habiendo sido libertados del pecado, se hicieron esclavos de la justicia. Bien se podría decir siervos de la justicia, y creo que podemos decir que un siervo de la justicia está comprometido con ese cambio, con ese camino. Comprometido con la justicia, habiendo sido confiado con lo que es precioso, es entendimiento de lo que realmente es ese camino. Sin compromiso, el enfoque podría ser, bueno, ya veremos cómo resulta. O bueno, si se pone difícil, ya saben, siempre hay otras maneras. Pero en el plan de Dios, una persona se compromete de por vida. Y luego está lo mejor de todo esto. Entonces se recibe toda la ayuda que se necesita de parte de Dios para tener éxito en la culminación de la tarea. Creo que veremos eso en esta historia del siervo de Abraham. Él se compromete y luego recibe ayuda. Una ayuda que es muy similar a nuestro propio camino en la vida a la que Dios nos ha llamado. Dios nos pide que nos comprometamos y es un compromiso profundo, pero luego tenemos toda la ayuda que podríamos desear una vez que hemos hecho eso. Él provee esa ayuda. Dios provee esa ayuda para nosotros. Aquí hay un ejemplo de por qué el compromiso es necesario. Porque a veces tenemos que enfrentar cosas que son muy difíciles. Esto está en Apocalipsis 2, versículo 10. Apocalipsis 2, versículo 10. Este es un mensaje a la iglesia. En este caso, había una congregación que iba a pasar por cosas muy difíciles. Dice aquí en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona, que es la vida misma. Ser fiel hasta la muerte ciertamente requiere compromiso. No esperamos con gusto ese tipo de dificultad o ese nivel o persecución. A veces se requiere de nosotros. Continuemos con la historia en Génesis 24. Estamos ahora en el versículo 10. Génesis 24, 10. Dice, entonces el siervo tomó 10 de los camellos de su señor y partió, llevando consigo toda clase de regalos de su señor, puestos a su disposición. Y viajó a la región de Aram Naharayim, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos junto al pozo, fuera de la ciudad. Era el atardecer, a la hora que las mujeres salían a sacar agua, y oró, oh Señor, Dios de mi señor Abraham, guíame hoy y muestra fidelidad a mi señor Abraham. Aquí está esta oración. Como mencioné, recibiría ayuda, lo cual está a punto de suceder, pero creo que de esta historia surge otro punto. El cuarto concepto que me gustaría mencionar es que un siervo fiel entiende que servir a otros es servir a Dios. Un siervo fiel entiende que servir a otros es servir a Dios. Creo que este hombre entendía ese concepto. Parece que tenía esa relación con Dios. Obviamente la había aprendido en la casa de Abraham y entiende que estaba llevando a cabo esta tarea en nombre de Abraham, pero esperaba la ayuda de Dios.
¿Estaba haciendo él esa conexión? ¿Entendía que en última instancia estaba haciendo esto conforme a lo que Dios quería? Creo que eso se puede extraer del relato. A veces es difícil ver más allá del ser humano, y se podría decir del ser humano que tenemos delante para ver la parte de servir a Dios. ¿Por qué? Porque los seres humanos a veces son difíciles, y a veces es difícil ver más allá de ese ser humano para ver que ayudarles a servirles es, de hecho, hacerlo para Dios. El propio Abraham no era perfecto, era solo un hombre, solo un ser humano. Cometió muchos errores. Y creo que un análisis crítico demuestra que tomó algunas decisiones que no fueron buenas. Pero al servirle, el siervo de Abraham estaba sirviendo a Dios. Jesucristo enseñó un concepto similar a los discípulos cuando los estaba preparando para su muerte. Veamos esto en Juan 14. Y leeremos los versículos 7 al 10. Jesús estaba tratando de ayudarles a ver lo que estaba detrás de su ministerio, su misión, en última instancia, de su muerte. El panorama general de lo que estaba ocurriendo. Había algo más grande y realmente quería que ellos entendieran acerca del Padre. Versículo 7, él dice, si me han conocido, también conocerán a mi Padre. Él estaba enseñando que a través de todas las cosas que ellos hacían, experimentando el trabajar y aprender de Jesucristo, eso sería como interactuar también con el Padre, porque sería una continuación de los mismos principios. Y desde ahora, dijo Jesús, desde ahora ustedes lo conocen y lo han visto. Felipe estaba confundido por esto, y así que Felipe dijo aquí en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús respondió, ¿he estado con ustedes tanto tiempo y no me han conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia iniciativa, sino que el Padre que mora en mí realiza sus obras milagrosas. Él estaba tratando de que vieran de que la autoridad de Dios, el Padre, estaba presente, estaba detrás de todo lo que Él hacía, y era difícil para ellos verlo. Ellos podían ver a Cristo, Él estaba justo delante de ellos, y entendían su papel. Muchos de ellos lo entendían como el Mesías, el Salvador. Pero a veces, ver más allá de eso, lo que Jesús estaba tratando de que vieran, era un poco más difícil. Una relación similar se aplica al servicio a los demás. Veamos esto en Mateo 25. Mateo 25, leeremos los versículos 37 al 40. Mateo 25, 37. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Aquí Jesucristo está dando una ilustración, es menos una parábola y más una situación hipotética. Y estamos a la mitad, pero creo que estamos razonablemente familiarizados con este pasaje. El asunto aquí es, no recordamos haber hecho esto por ti. No recordamos que tuvieras hambre y te diéramos de comer, o que tuvieras sed y te diéramos algo de beber. Y el versículo 38, ¿cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? Tampoco recuerda nada de eso. Versículo 39. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?
Versículo 40. Y el rey le responderá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Aparece este concepto relacional de que es como servir directamente a Jesucristo, servir directamente a Dios. Cuando hacemos eso por otras personas, cuando lo hacemos los unos por los otros. Continuemos la historia del siervo de Abraham en Génesis 24. Vamos al versículo 13. Es la continuación de la oración de este siervo. Y él plantea esta situación hipotética. Dice que quiere que se le responda de esta manera. Dice: aquí estoy de pie junto al manantial, y las hijas de los hombres de la ciudad salen a sacar agua. Y diré a la joven: por favor, baja tu cántaro para que yo beba. Que lo que tú has escogido para tu siervo Isaac responda: bebe, y también daré de beber a tus camellos. De esta manera sabré que has sido fiel a mi señor. Ahora, yo hablé de esto en una de nuestras charlas bíblicas para niños en Filipinas y Nueva Zelanda. E hicimos el cálculo de cuánta agua era esto. Es enorme. Me sorprendió cuánta agua puede beber un camello. No lo puse en mis notas, lo siento, porque habría sido realmente interesante. Pero si buscan cuánta agua puede beber un camello sediento, es impresionante. Esto no era una tarea pequeña. Dar de beber a 10 camellos es algo enorme. Quiero decir, se está sacando agua durante mucho tiempo. Esto no era una tarea pequeña, es un detalle muy interesante. Al final, él propone esto, y es algo parecido al vellón de Gedeón. Es como decir: sabré que esto es lo que Dios quiere si sucede de esta manera. Y lo interesante es que Rebeca básicamente vino e inmediatamente hizo eso. Y parece poco probable que esa fuera la práctica habitual, que las mujeres de la zona ofrecieran dar de beber a 10 camellos al mismo tiempo. Es como decir: te daré agua a ti, pero en cuanto a tus camellos, eso corre por tu cuenta. Probablemente esa era la práctica usual. Pero en este caso ella accede a hacerlo, y entonces él dice: bien, entiendo esto como una oración respondida. Es un enfoque interesante. Versículo 22. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre sacó un anillo de oro para la nariz que pesaba una beca, como 11 gramos, y 2 brazaletes de oro que pesaban 10 siclos, unos 200 gramos, casi 8 onzas. Eso era casi media libra de oro solo en los brazaletes. Dice que se los dio. Y en el versículo 23, ¿de quién eres hija?, preguntó. Dime, ¿hay algún lugar en la casa de tu padre para que pasemos la noche? Así que él estaba bastante seguro de que su oración habría sido respondida. Eso nos lleva al siguiente punto. Un siervo fiel es fiel incluso cuando no está siendo visto. Un siervo fiel es fiel incluso cuando no está siendo visto. Nótese que él es respetuoso con Rebeca. Creo que eso es digno de mención, pero también es fiel con los recursos que tenía. Esta enorme cantidad de oro y toda clase de cosas preciosas que fueron llevadas para compartir con la futura familia política. Él hubiera tenido lo suficiente como para empezar por su cuenta con 10 camellos y un bolsillo lleno de dinero. Creo que sí. Regaló media libra de oro ahí mismo. Pero no dijo: este brazalete es para ti, y este es para mí, y este es para ti. No, él fue fiel, entregó lo que estaba destinado a entregar. El carácter se muestra en lo que se hace cuando nadie está mirando. Y ciertamente creo que eso fue aplicable aquí, en la manera en que el siervo de Abraham llevó a cabo su labor, su misión. Lucas 16 y versículo 10. Y leeremos hasta el 13. Lucas 16, 10.
El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Así que si ustedes no han sido fieles en el manejo de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no han sido fieles en lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Creo que vale la pena considerar estos principios en cómo manejamos nuestros asuntos en la vida diaria. Cuán dignos de confianza somos incluso en las cosas más pequeñas, sea lo que sea, útiles de oficina, en el trabajo o cualquier cosa pequeña en que se pueda pensar. Dice el versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir uno a Dios y al dinero. Básicamente está diciendo que uno será lo principal. Uno estará en primer lugar y será a Dios o será el dinero. Y para el siervo de Abraham no era el dinero. Génesis 24:29, continuaremos. Ahora bien, Rebeca tenía un hermano llamado Labán, y Labán corrió a encontrarse con el hombre junto al manantial. Y cuando vio los brazaletes en las muñecas de su hermana y el anillo en la nariz, y oyó a su hermana Rebeca decir, esto fue lo que el hombre me dijo, salió a encontrarse con el hombre. Allí estaba él, de pie junto a los camellos, cerca del manantial. Y Labán le dijo, ven tú que eres bendito del Señor, porque estás fuera cuando he preparado la casa y un lugar para los camellos. Él se puso muy ansioso por recibir a este hombre. Dice que se puso muy ansioso cuando vio el oro en las muñecas de su hermana. Más adelante volvemos a encontrar este mismo Labán en el relato de Jacob. Era quizá el tipo de hombre que tenía el oro en primer lugar en su lista, según algunos de los momentos posteriores de Labán. Pero aquí el siervo de Abraham explica toda la familia de Rebeca. Y luego saltamos al versículo 50. Dice, entonces Labán y Betuel respondieron, esto procede del Señor. No podemos decirte ni bueno ni malo. Aquí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, para que sea la esposa del hijo de tu Señor, tal como el Señor lo ha determinado. Y cuando el siervo de Abraham oyó sus palabras, se postró en tierra ante el Señor, y sacó objetos de oro y de plata y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio regalos valiosos a su hermano y a su madre. Después de esto, él y los hombres que estaban con él comieron y pasaron la noche allí. Y cuando se levantaron por la mañana, él dijo, déjenme partir ahora para regresar a mi señor. Y como se sabe, le ofrecieron que se quedara más tiempo y disfrutara de más hospitalidad. Pero él dijo, no me detengan. En otras palabras, quería terminar la tarea que se le había dado y no prolongarla para disfrutar adicionalmente de la hospitalidad de esa familia y descansar. Creo que aquí también demostró fidelidad al no distraerse indebidamente de la tarea. Se podría decir que Abraham nunca habría sabido la diferencia. El siervo toma esta decisión basándose en el mejor interés de aquel a quien estaba sirviendo. Versículo 58. Entonces llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres ir con este hombre? Y ella respondió, quiero ir. Versículo 61. Entonces Rebeca y sus criadas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así el siervo de Abraham tomó a Rebeca y se fue. Ahora Isaac venía de ver la Erroi porque habitaba en el Negev, y salió al campo a meditar al caer la tarde, y alzó los ojos y vio que venían camellos. Rebeca también alzó los ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, y preguntó al siervo de Abraham, ¿quién es ese hombre que viene por el campo hacia nosotros? Este era Isaac que se acercaba. Y la respuesta del siervo dice, es mi señor, respondió el siervo. Muy interesante. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y el siervo contó a Isaac todo lo que había hecho.
Y luego en el versículo 67 dice que Isaac tomó a Rebeca por esposa y la amó. Y ese es, en cierto modo, el final de la historia. Nótese que él presentó a Isaac como su señor. Creo que eso es interesante. En realidad, esta es la última vez que oiremos de este siervo. Tenemos esta historia y luego, después de eso, simplemente desaparece. Ya no está más en escena. Es como si solo se desvaneciera en el trasfondo. Esto pone de relieve el último punto que me gustaría extraer de la historia, y es que un siervo fiel conoce su papel. Un siervo fiel conoce su papel. El siervo básicamente completó fielmente la tarea asignada y luego se retiró cuando fue necesario. No escuchamos que esperara una bienvenida de héroe por parte de la familia, ni muchos regalos, ni una estatua o una placa en su honor. Simplemente completó la tarea, y eso fue suficiente. No se nos dice que las cosas no salieron como él esperaba cuando regresó y que entonces se marchó, ni que estuviera dispuesto a servir a Abraham, pero no a Isaac. No necesitó hacerse un nombre. Hizo su deber, lo terminó y respaldó el plan de Abraham para el futuro. Creo que todos esos puntos son dignos de elogio. Él apoyó de igual manera a la siguiente generación. Veamos Juan 3. Leeremos los versículos 26 al 31. Vemos que Juan el Bautista adopta un enfoque similar a lo que acabamos de describir. Juan 3, versículo 26 dice: Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, mira, él está bautizando, y todos vienen a él. Juan era muy conocido como el Bautista, ¿verdad? Ese era su papel. Y sus discípulos están diciendo algo así como: oye, espera un momento, ese otro del que tú hablabas, él está bautizando. ¿Qué piensas hacer? Juan respondió y dijo: un hombre no puede recibir nada si no les es dado del cielo. Ustedes mismos me dan testimonio de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, que está en pie y le oye, se goza grandemente a causa de la voz del esposo. Así pues, este gozo mío se ha cumplido. Él dice en pocas palabras: me parece excelente. Eso es lo que estaba tratando de que ustedes vieran. Yo esperaba esto y me alegra que finalmente esté sucediendo. Luego dice en el versículo 30, es necesario que Él crezca para que yo disminuya. El que viene de arriba está sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. El que viene del cielo está sobre todos. Él está estableciendo el contraste entre su papel y el papel de Jesucristo, que vino del Padre, del cielo. Algunos siervos sufren por ser siervos, pues preferirían ser amos. Otros sufren al no tener un rol de importancia. Otros sufren al no tener ningún rol en absoluto. Los siervos fieles están contentos con el rol que se les ha asignado. Pueden liderar cuando es necesario, pero saben cómo ser seguidores. Algunos servidores les cuesta renunciar a un cargo. Algunos siervos se resisten a la idea de que otro siervo ocupe un puesto. O les cuesta aceptar que otro siervo pueda crecer y recibir mayores deberes y responsabilidades. Los siervos fieles ven la necesidad de animar y apoyar a los demás en sus funciones. El servicio fiel no se centra en la posición comparativa, y esa es esencialmente la lección que Jesucristo trataba de explicar a sus discípulos en la primera escritura que leímos. No se trata de la posición comparativa, se trata de las necesidades y el servicio, y de apoyar a aquellos que pueden hacerlo.
Se nos pide ser siervos buenos y fieles antes de que se nos den roles mayores en el reino de Dios. Mateo 25, 20 al 21. Aquí Jesús está explicando en una parábola cómo es el proceso hacia el reino de Dios. Hay varias explicaciones de este. Aquí en el versículo 20 leemos la parábola de los talentos. Dice que el que había recibido 5 talentos vino y trajo otros 5. Es decir, alguien que estuvo dispuesto a esforzarse y produjo un resultado. Y dijo: Señor, me confiaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5. Y su señor le respondió: bien hecho, buen y fiel siervo. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entender lo que significa ser un siervo bueno y fiel incluye entender el servicio humilde y la visión correcta sobre la autoridad divina. Mateo 8, leeremos los versículos 5 al 13. Mateo 8, versículo 5. Cuando entró en Capernaum, hablando de Jesucristo, dice que un centurión, es decir, un soldado romano, vino y le pidió ayuda, diciendo: Señor, mi siervo está postrado en casa, paralítico, y sufre terriblemente. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Eso fue una afirmación contundente. Aquí está este centurión romano y Jesucristo dice que este hombre entiende la fe. Entiende que eso es todo lo que se necesita. Simplemente decir la palabra y sucede. Entendía ese concepto de fe. Entendía el concepto de autoridad. Es muy interesante. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su siervo fue sanado en esa misma hora. Jesucristo nos dejó ejemplos de servicio y de la tarea de servir fielmente. Los ejemplos son para mostrarnos cómo hacerlo. Y luego está la tarea, lo que se nos pide que estemos haciendo en la iglesia hasta que Él regrese. Mateo 24, 44 al 47. Leeré esto de la Nueva Traducción Viviente. Mateo 24, 44. Por tanto, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el Señor puede poner a cargo de los demás siervos de su casa para darles alimento a su debido tiempo. Si cuando el Señor regresa encuentra que el siervo ha hecho bien su trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el Señor pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Creo que es muy interesante porque esa misma era la posición del siervo de Abraham, ¿verdad? Él estaba a cargo de todo lo que Abraham poseía, de toda su casa. Ser un siervo fiel está realmente en el corazón de lo que significa ser parte de la iglesia de Dios. Y en el núcleo de nuestros roles futuros en el reino de Dios. Si pensamos que no tendremos que servir en el reino, nos llevaremos una sorpresa. Y probablemente, en todo caso, tampoco entremos al reino. Pero el punto es que eso es lo que vamos a hacer, servir.
De eso se trata también el reino de Dios. El siervo en Génesis 24 mostró humildad y servicio, sirviendo conforme a la voluntad de su amo. Hizo un compromiso. Entendió que servir a una persona era servir a Dios. Tuvo integridad aun cuando nadie lo veía. Y entendió su rol. Es un buen ejemplo de un siervo fiel, uno en el que podemos pensar en nuestros roles como siervos de Jesucristo y de Dios el Padre.